días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la temática que estamos viendo y que dejamos iniciada en la clase anterior. Hoy vamos a hablar sobre los ecosistemas de agua salada. Cuando hablamos de ecosistemas de agua salada, los entendemos como aquellas masas de agua que son no continentales, que presentan una altísima salinidad, o sea, son muy saladas. Dentro de este tipo de ecosistemas podemos encontrar dos tipos específicos, como son los océanos, son los mares y los arrecifes de coral. ¿Por qué dije dos tipos? Porque los arrecifes de coral es un tipo de ecosistema que pertenece tanto a océanos como a mares. Vamos a iniciar hablando de nuestro primer ecosistema de agua salada. Los océanos, que son los océanos. Los océanos se caracterizan por ser uno de los ecosistemas más grandes que existe en la superficie terrestre. Ocupa aproximadamente el 71% de nuestro planeta. Está formado por agua salada y conocemos 5 océanos, como es el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico. Y estos océanos los dividen en diferentes zonas. Acá estamos observando una imagen de ese tipo de ecosistema de océano. Entonces, ahora les voy a mostrar a continuación una imagen donde nos muestran las diferentes zonas que se encuentran en un océano. Estas zonas las han caracterizado teniendo en cuenta la cantidad de luz que llega a su profundidad, al agua, y su profundidad, los metros que hay bajo el nivel del mar. Entonces, en la primera zona encontramos la zona fótica. Esta es la zona superficial. La zona fótica, la que estoy subrayando, es la zona superficial de los océanos. Está entre los 100 y los 200 metros aproximadamente. En esta zona habitan, por lo general, se desarrollan organismos fotosintéticos. ¿Cuáles son ellos? Estos protistas que conocemos con el nombre de algas. Como sabemos, las algas necesitan suficiente luz solar para poder realizar la fotosíntesis. A pesar que son protistas, recordemos que son uno de los seres vivos que son autótrofos. Entonces, como son autótrofos, ellos fabrican su propio alimento y necesitan obviamente de los rayos solares. Por ello, se encuentran ubicados en esta zona fótica. Ya cuando pasamos de los 200 metros de profundidad, encontramos la zona afótica. Esta zona afótica ya es un poco más oscura porque ya llega menos rayos de luz. Pero si observamos en la parte superior todavía hay algunas alguitas aquí en lo que estoy subrayando en morado. Entonces observamos que todavía hay algunas algas. ¿Por qué? Porque alcanza a llegar rayos solares ahí. En esta zona encontramos diferentes organismos también quimiautótrofos. Recordemos que los organismos quimiautótrofos son aquellos que no utilizan oxígeno para respirar, sino que utilizan diferentes otros productos químicos, como puede ser el nitrógeno. Acá vemos diferentes seres vivos como tiburones, peces grandes, delfines, entre otros, etc. Cuando ya pasamos de los 700 metros bajo el nivel del mar, se encuentra la zona habital, que estoy subrayando de color verde. En esta zona habital ya obviamente es mucho más oscuro porque llegan menos rayos solares, allá menos rayos de luz. Entonces acá no encontramos ya algas porque ya no podrían sobrevivir, que no tienen rayos solares. En esta zona por lo general se encuentran el plancton, recordemos el plancton,
Plancton son plantas microscópicas o también encontramos algas microscópicas, entre ellas como la diamotea. Habitan en esto. Encontramos diferentes peces, ballenas y calamares. Cuando pasamos de los 2000 metros hacia abajo, encontramos la zona abismal. La zona abismal incluye esta zona de la fosa oceánica, que ya es mucho más profunda. Aquí ya es mucho más oscuro y por lo general habitan organismos que están adaptados a vivir con poco oxígeno. Ellos logran sobrevivir con poco oxígeno. Aquí habitan, ejemplos, linterna. Además, aquí también en esta zona habitan peces que soportan grandes presiones. En clase les comentaba que si un pez de esta zona, de la zona abismal, sube a la superficie, ¿qué sucede? Que se explota. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a las altas presiones. Pero si un pez de esta zona, de la zona fótica o afótica, baja hasta la zona oceánica, hasta la fosa oceánica, perdón, ¿qué sucedería? Es como si lo estriparan por las altas presiones. Ellos no están adaptados a esas altas presiones. Muy bien, aquí vemos a un personaje muy chistoso que nos hace reír bastante. Este personaje está en el mar. El mar es otro tipo de ecosistema acuático de agua salada. Aquí a ver, entonces, los mares. Aquí vemos una tortuguita que nos representa a algunos de esos seres vivos que habitan en este lugar. Entonces los mares son masas de agua salada, pero son más pequeños que los océanos. Tienen menor extensión que los océanos. Conocemos varios mares. Acá cerquita tenemos uno, como es el Mar Caribe, está el Mar Rojo también. Y acá habitan también gran variedad de animales, como son tortugas, diferentes especies de peces, como son medusas, algas, etc. Cangrejos, pulpos. Acá hay una gran variedad también de animales. Pero resulta que, como les había comentado al inicio, hay un tipo de ecosistema que no solo pertenece a los mares ni a los océanos, sino que pertenece a los dos. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos encontrar ese tipo de ecosistemas tanto en mares como en océanos. ¿Cuáles son? Son los ecosistemas de arrecifes de coral. Este tipo de ecosistema es uno de los ecosistemas de agua salada más biodiverso. Tiene gran biodiversidad y allí alberga gran cantidad de especies. Gran cantidad. ¿Por qué reciben este nombre? Porque aquí se forman grandes colonias de un ser vivo que se llama el coral. Entonces se agrupan los corales y forman colonias. Por eso se les conoce con este nombre. Entonces vamos a ver acá un ejemplo de un arrecife de coral. Observamos un pez león, tortugas, pez payaso, anémonas, vemos corales, vemos esponjas de mar, ahí habitan pulpos, habitan caracoles, en fin, aquí habitan un sinfín de organismos. Entonces, importante tener presente que es uno de los ecosistemas más biodiversos. Además, también son de gran importancia ecológica estos tipos de ecosistemas, porque son unos indicadores de
biodiversidad y son indicadores también de contaminación. Cuando el mar está muy contaminado en esa zona, empiezan a morir y se van a encontrar solo fósiles de corales. Entonces ellos también son unos bioindicadores. Se les conoce como bioindicadores. Se me estaba olvidando recordarles que en la clase antepasada les hablé sobre que estos tipos de ecosistemas, todos los ecosistemas acuáticos, son muy susceptibles al cambio de temperatura. Por eso, ¿por qué va eso? Porque cuando la temperatura aumenta, por lo menos en el mar, o que aumentó en el océano la temperatura del agua, la temperatura del agua, inmediatamente mueren estos señores, o que se altera o está contaminada el agua, muere. Entonces, estos son muy susceptibles a esos cambios de temperatura, de salinidad, etc. Lo que no vemos en los terrestres, los ecosistemas terrestres son un poco más fuertes y se adaptan más a aquellas condiciones extremas, pero acá son más susceptibles a estos tipos de ecosistemas. Por eso es que debemos cuidarlos mucho, porque nosotros todo lo que arrojamos a la calle siempre va a parar ¿a dónde? Va a parar a los mares. A los mares, va a parar a los arrecifes de coral, va a parar a los océanos. ¿Por qué? Porque si nosotros tiramos un papelito en la calle, cuando llueve, por medio de la escorrentía, arrastra ese papel y lo lleva ¿a dónde? A los arroyos. Estos arroyos, ¿en dónde desembocan? Desembocan en los ríos. Y los ríos, recuerden que la clase pasada les expliqué que tiene un cauce, por ese cauce va arrastrando todo lo que encuentra a su paso y lleva todas esas bolsas, icopor, etcétera, todo ese sucio que nosotros botamos en la calle va a parar ¿a dónde? Finalmente al mar. ¿Y quiénes son los que sufren todas estas especies que habitan allá? Por eso es que debemos tener conciencia ambiental y debemos cuidar nuestros mares. Desde nuestra casa podemos contribuir y proteger la riqueza marina. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de otro tipo de ecosistemas, que es nuestro tercer tipo de ecosistema. Ya hablamos de ecosistemas acuáticos de agua dulce, ecosistemas acuáticos de agua salada, y ahora vamos a hablar de los ecosistemas acuáticos de interfase. ¿Qué quiere decir ecosistemas acuáticos de interfase? Que son aquellos que tienen una mezcla de agua dulce y agua salada, así de sencilla. ¿Dónde se ubican? Se ubican donde desembocan los ríos, los arroyos, desembocan en el mar. Cuando desembocan en el mar y se mezcla esa agua dulce con esa agua salada, en ese momento se forman este tipo de ecosistema, ecosistema de interfase. Entonces vamos a ver los dos tipos. Entonces, los ecosistemas de interfase se le conocen con el nombre de estuarios. Estos se caracterizan porque son poco profundos y tienen una mezcla, ya como les había dicho anteriormente, de agua dulce y de agua salada. Sus corrientes es lenta, no están tan movidos, y en ocasiones esta agua se estanca, mantiene estancada. Dentro de los estuarios tenemos o conocemos dos tipos de ecosistemas. Pueden ser de manglares o marismas. Acá observamos un ecosistema de manglar. ¿Por qué recibe este nombre? Este nombre lo recibe porque aquí se desarrollan, crecen un árbol que se llama mangle. Esas plantas que observamos ahí de raíces grandotas se les conoce con el nombre de mangle. Los mangles tienen esa cantidad de raíces, así les voy a comentar, porque como ellos están ahí en un ecosistema de interfase donde hay agua salada y hay agua dulce, ellos necesitan tomar oxígeno y por ello
tienen esas raíces tan grandes, porque por ahí ellos obtienen el oxígeno también, absorben oxígeno por medio de sus raíces aéreas. Debido también a que el suelo ahí tiene mucho lodo y tiene muchas sustancias que impiden que estas plantas por su raíz absorban el oxígeno. Es importante acá este tipo de ecosistema y es uno también muy biodiverso, porque acá viven diferentes y gran cantidad de seres vivos, viven monos aulladores, viven las serpientes mangleras, viven en sus raíces, habitan diferentes crustáceos, encontramos también peces, encontramos caimanes, una infinidad de seres vivos que habitan en este tipo de ecosistema. Y tenemos también los marismas. Entonces, el marisma se ubica en zonas templadas, o sea, no es ni tan frío ni tan caliente donde ellos se encuentran, y obviamente aquí habitan seres vivos que son capaces de soportar inundaciones de agua de mar. Como está muy a la orilla del mar, digamos que aquí viene el cauce donde es una desembocadura del río, y acá toda esta parte es el mar que estoy subrayando. Cuando vienen olas muy fuertes, ingresa agua salada hasta acá, hasta el fondo. Entonces todas estas especies que habitan en este lugar deben estar adaptadas a esta salinidad del mar para que no les cause ningún daño ni ningún efecto negativo. Ahí encontramos, se desarrollan hierbas altas. Aquí observamos varios tipos de hierbas que crecen acá. Y hay diferentes clases o especies de peces también que viven acá. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la temática de los ecosistemas con todos los ecosistemas acuáticos. Con este tipo de ecosistemas, los ecosistemas de interfase son nuestros últimos ecosistemas acuáticos de los cuales vamos a hablar. También quería comentarles que hay unos investigadores que son los que se encargan de estudiar todo esto, lo que conlleva a lo marino, y se les conoce biólogos marinos. Son científicos que estudian a los seres vivos que viven y se desarrollan en el mar. Entonces ellos se dedican a estudiar toda la vida y los seres vivos que habitan acá en el mar. Los biólogos marinos se conoce con ese nombre. Entonces,